el taller de actualización docente para nivel secundaria en el área de ciencias sociales. Quien les habla es el profesor Aníbal Martín Vergara. Bien, en la sesión 1 vamos a dialogar sobre el Currículo Nacional 2017 y cómo este se relaciona con la programación curricular anual. El Currículo Nacional 2017, en primera instancia, pues, es un producto no de hoy, sino de algunos años de trabajo del Ministerio de Educación. Reemplaza al diseño curricular nacional del 2009. Este ha ido siendo modificado progresivamente en lo que ustedes recordarán, lo que se denominó el Sistema Curricular Nacional, el cual estaba integrado por el Marco Curricular Nacional, en donde estaba pues el perfil del estudiante, el marco teórico y las grandes competencias. Los mapas de progreso eran un segundo elemento del Currículo Nacional 2017, del Sistema Curricular Nacional, donde se encontraban los estándares de aprendizaje por área y las rutas de aprendizaje, donde encontrábamos los campos temáticos, los indicadores de desempeño y las estrategias metodológicas. Este sistema curricular que se fue construyendo por 5 años, 2012 hasta el 2015, hasta el 2016, ha dado como resultado el nuevo currículo, denominado el Currículo Nacional de la Educación Básica. ¿Por qué cambiar el currículo anterior? Bueno, principalmente este cambio se debe a la necesidad de buscar un currículo mucho más preciso, mucho más manejable, mucho más puntual para los docentes. Este Currículo Nacional 2017, que es, digamos, la columna vertebral, se articula con los programas curriculares que ya se elaboran por nivel. Tenemos el currículo de educación inicial, el de educación primaria y el programa curricular de educación secundaria, que es el que nosotros vamos a revisar. Aquí está el proceso que se ha venido siguiendo. El DCN 2009 inicia una etapa de modificaciones con el sistema curricular. El 2015 se formalizan las rutas de aprendizaje en lo que se llamó el ajuste del currículo nacional, hasta aprobar el nuevo currículo a finales del 2016 que se va a aplicar, según el Ministerio de Educación, en secundaria al menos en el próximo año. ¿Qué es el Currículo Nacional 2017? Bueno, un currículo es el instrumento base de la política educativa, en la cual podemos encontrar los grandes lineamientos pedagógicos y teóricos de la educación en el Perú. Es una visión de la educación que queremos para todos nuestros estudiantes. Ahora, si bien es cierto, es necesario contar con una visión general para todo el país, sin embargo, se considera importante que este currículo aterrice en el contexto con lo que se denomina las situaciones significativas, que es lo que luego vamos a analizar también. ¿Se considera el currículo nacional una ruptura o una continuidad? Bueno, definitivamente hay algunos aspectos en los que representa una continuidad, principalmente el enfoque pedagógico. El enfoque pedagógico se mantiene, llamado el enfoque de competencias. Sin embargo, habría que aplicar este enfoque de manera más precisa y más progresiva. Más precisa porque el DCN 2009 era demasiado denso, tenía muchísimas capacidades que trabajar, las cuales se han reducido considerablemente para que realmente sea factible desarrollar. Ustedes saben que las capacidades y las competencias no se desarrollan en
un espacio corto de tiempo, sino más bien se van desarrollando progresivamente los estudiantes. Entonces es preferible tener pocas capacidades y competencias, pero lograrlas realmente. En el DCN anterior existía una débil progresión, no se observaba en las capacidades, digamos, una relación muy precisa de cómo ciclo a ciclo iba el estudiante logrando o desarrollando ciertas capacidades. Por ejemplo, en el DCN 2009 se contaba con 2.158 capacidades, las cuales se han reducido a 84. Es lo que decía, de una alta densidad a una baja densidad. Es notoria la diferencia, 2.158 capacidades a 84. ¿Qué otros cambios se pueden observar en el Currículo Nacional de la Educación Básica? El desarrollo de competencias. Si bien es cierto, habíamos comentado que el enfoque es el mismo, el enfoque pedagógico es el mismo, sin embargo hay matices que han venido cambiando. Por ejemplo, desde la definición misma, en el currículo DCN 2009 se consideraban las competencias como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas. ¿Okay? Esa era la definición de ser competente. En esa medida, los estudiantes trabajaban, por un lado, conocimientos de un determinado tema, marco teórico. Por otro lado, desarrollaban habilidades como identificar, analizar, discriminar, etc. Y por otro lado, trabajaban lo que eran las actitudes ante el área. Entonces se asumía que una vez que el estudiante se apropiaba de esos tres elementos, de esos tres insumos, ya era capaz de resolver problemas. Bien, sabemos que eso no es así. Es decir, el desarrollo de competencias se da paralelamente al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes. Por ejemplo, cuando supongamos que una persona quiere aprender a cocinar, podría, por un lado, digamos, leer muchos libros de cocina y adquiere conocimientos. Por otro lado, practica lo que es cortar, picar, pelar y desarrolla habilidades. Y finalmente trabaja pues valores como la perseverancia, etc. Cuando esta persona pone en juego, pone en práctica estos tres elementos para empezar a cocinar, definitivamente no va a poder tener un buen producto. La única manera de aprender a cocinar es pues cocinar, y en ese proceso de práctica es que las habilidades, los conocimientos y las actitudes se van desarrollando. Es imposible que se desarrollen previamente a. Nada garantiza que en su aplicación se va a tener éxito. ¿Okay? Entonces, el nuevo sentido de las competencias es como un saber hacer, como un saber actuar. Es un saber práctico, un saber aplicado. Y en este proceso el estudiante combina capacidades para resolver esos problemas en el proceso de aplicación o resolución de problemas. Muy bien, un elemento novedoso son los enfoques transversales que reemplazan a los anteriores temas transversales. Ustedes recordarán los temas transversales o contenidos transversales que se trabajaban en algún bimestre, en algún tema, y ya está. En la actualidad no, los enfoques transversales se trabajan en todas las prácticas de la institución, prácticas curriculares, es decir, en el aula, ¿no?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también en otras prácticas institucionales, en el recreo, a la hora de ingreso, salida, inclusive en las prácticas administrativas tendrían que estar estos enfoques, como el enfoque ambiental, etc. No es solamente un trabajo de los estudiantes, sino de todos los agentes educativos. De los 7 enfoques transversales se desprenden los valores que se va a practicar en la institución. O
sea, los valores tienen estrecha relación con los enfoques transversales. Otro elemento que ha cambiado es la educación para el trabajo. Esta área que estaba, digamos, más desarrollada o orientada al aprendizaje de actividades técnicas o de desarrollo de habilidades técnicas, en esta oportunidad se complementa más bien con habilidades relacionadas al emprendimiento. O sea, se ha incorporado el emprendimiento a la educación por el trabajo. Esto significará que los profesores seguramente, además de enseñarles a producir, por ejemplo, un peluche, tendrán que enseñarles a hacer el presupuesto del peluche, el marketing del peluche, el plan de negocios, etcétera, etcétera. ¿Okay? O sea, vinculado la parte técnica con el emprendimiento para formar los futuros nuevos empresarios que dinamicen la economía nacional. Otro de los cambios es el arte vinculado a la cultura. No solamente son, digamos, el curso o el área desarrollar habilidades artísticas, sino vinculadas a la cultura, al contexto. La educación física, con mucha importancia, mucha trascendencia, vinculada no solamente a las actividades predeportivas y deportivas, sino al desarrollo de estilos de vida saludables, principalmente. La educación ciudadana, el manejo del inglés y el uso de TIC, que luego vamos a ver está relacionado con el perfil de egreso. Bien, la estructura del currículo nacional es la que vemos con un perfil de egreso, los enfoques transversales que ya hemos mencionado, luego hay conceptos clave, competencias, capacidades y estándares. Vemos que en el currículo no encontramos los elementos más específicos de la programación, me refiero a los desempeños, ¿no? Por lo tanto, el currículo nos sirve como un eje vertebrador, orientador, pero para programar vamos a utilizar lo que habíamos mencionado, el programa curricular de secundaria. El perfil de egreso es la visión común e integral de los aprendizajes. Son las características básicas que el estudiante debe adquirir en su proceso formativo de la educación básica. Y son 11 características. Entonces todos nos enfocamos a formar un tipo de hombre. Ese tipo de hombre debe incluir 11 características, 9 que están relacionadas con las áreas curriculares. Estas 9 digamos, rasgos del perfil de egreso están vinculadas a las áreas curriculares. Nosotros en ciencias sociales, específicamente con estas dos, primero se reconoce como persona valiosa e identifica con su cultura relacionada con el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y propicia la vida en democracia, reconoce sus derechos y responsabilidades, comprende procesos históricos y sociales, vinculada también al área de ciencias sociales. Y así sucesivamente. Pero hay dos rasgos del perfil de egreso que no son, digamos, exclusivos de un área, o que no están directamente relacionadas a un área, sino se relacionan con todas las áreas. Por eso se denominan competencias transversales. La primera de ellas se denomina aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto implica pues que todos los docentes en todas las áreas tendríamos que incorporar el uso responsable de las TIC. El profesor de ciencias sociales, por ejemplo, enseñará a sus estudiantes a elaborar líneas de tiempo, pero aprovechará para que éstas sean digitalizadas en una aplicación, en un software como Timeline, por ejemplo. Entonces, línea de tiempo, pero en formato virtual, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, implicará el uso de redes sociales, implicará el uso de dispositivos electrónicos, diferentes aplicaciones y programas. El profesor de ciencias sociales, por ejemplo, tiene la posibilidad de usar las TIC, por ejemplo, en Google Maps, para poder ubicarse, para poder trabajar herramientas cartográficas como los mapas. ¿Ok? Entonces, con este currículo
las TIC ya no es un área en particular, las TIC ya no se enseñan por sí mismas, es decir, el uso de PowerPoint, etcétera, como un profesor o un curso de computación, sino que se enseñan asociadas a las competencias, asociadas a los rasgos del perfil de egreso. ¿Okay? Entonces todos deberíamos usar las diversas tecnologías de la información. El otro rasgo del perfil de egreso que es, digamos, transversal, se denomina desarrolla procesos autónomos de aprendizaje. Implica que los estudiantes trabajen en estrategias autónomas de aprender, lo que se denomina el aprender a aprender. Es decir, los estudiantes serán capaces de seleccionar información, explorar la información, procesar la información, presentar y sustentar la información de manera autónoma. Esas habilidades tienen que desarrollar, lo que también se denomina estrategias metacognitivas. ¿Cómo se concretiza el perfil de egreso? Esas 11 grandes rasgos o características luego se traducen en 31 competencias. Estas competencias y también en enfoques transversales. Estas competencias se van a desglosar en capacidades y desempeño. ¿Qué son los enfoques transversales? Las competencias y los enfoques transversales conforman lo que se denominan propósitos de aprendizaje. ¿Ok? ¿Qué vamos a enseñar a los estudiantes? Básicamente dos cosas: competencias y valores. Entonces las competencias están obviamente ligados a los enfoques transversales, ¿cierto? Los enfoques transversales hacen referencia a problemas que afectan actualmente a la humanidad y específicamente al Perú. Por ejemplo, es notoria una característica de los peruanos en el sentido de arrojar basura por muchos lugares, es decir, por todos lugares. Incluso en la última visita del Papa se observó que una vez terminada la misa, pues el campus era un basurero. Entonces, ante esta problemática es necesario trabajar con los estudiantes ciertas actitudes en lo que se denominaría el enfoque transversal o el enfoque ambiental. ¿Okay? Estos enfoques buscan que el aprendizaje no solo se limite a los contenidos conceptuales, sino también a las actitudes y habilidades. Entonces, competencia y enfoque transversal se complementan para lograr los 11 rasgos del perfil de egreso. ¿Cuáles son estos enfoques transversales? Bueno, habría que mencionar también que se desarrollan, se despliegan en los 3 niveles de la educación básica regular y se ven manifiestas en las competencias, capacidades y desempeños también. Se deben trabajar desde todas las áreas. Los enfoques transversales permiten concretar valores y actitudes en los estudiantes, pero no solamente en los estudiantes, como les decía, deben ser practicados por todos los agentes de la institución. Es decir, si queremos promover la práctica de la puntualidad en la institución educativa, pues eso implicará que auxiliares, docentes, administrativos, directivos, todos pues estén temprano. Empiezan las actividades temprano y eso va a generar un hábito, una práctica. ¿Cuáles son los enfoques transversales? Los enfoques transversales son 7 los que se han considerado y repito, cada uno de ellos responde a una problemática. Por ejemplo, al no existir una cultura digamos, ciudadana participativa, entonces promovemos el enfoque de derechos, en que cada uno haga suyo los derechos, exija sus derechos, respete los derechos de los demás, desde una práctica ciudadana participativa. El Perú es muy diverso y al ser muy diverso también es excluyente de los diferentes grupos sociales, de los grupos étnicos, etc. Aparece la exclusión y la discriminación. Ante ello surge el enfoque inclusivo para promover una cultura más
de respeto y tolerancia. Al tener una diversidad social o étnica, existe también una diversidad cultural. Para ello se plantea el enfoque intercultural, en el cual pues cada cultura, cada manifestación conserva su identidad, pero se van tendiendo puentes para por lo menos que se produzca un diálogo, la tolerancia, el respeto y ¿por qué no los préstamos culturales entre las diferentes culturas? Otra gran problemática en el Perú es la violencia de género. Entonces, ante ello, formar con nuestros alumnos actitudes vinculadas a la igualdad de género, el respeto mutuo entre varones y mujeres. El problema de la contaminación ambiental y prácticas no adecuadas de conservación del ambiente y de los espacios públicos hacen que se incorpore el enfoque ambiental. También hay una visión muy egoísta, muy consumista en la población, que mueve a promover la orientación al bien común, privilegiándola quizás con respecto al bien privado. Finalmente está el enfoque de búsqueda de la excelencia, que es un enfoque de búsqueda de la calidad, en otras palabras, de la calidad total, ¿no es cierto? Las definiciones claves son las que aquí nosotros manejamos: competencias, capacidades, estándares y desempeños. ¿Qué son las competencias? Competente es la persona que tiene la facultad para combinar capacidades, la facultad para combinar conocimientos, habilidades, actitudes. Eso es ser competente. ¿Cómo promovemos el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes? A través de dos situaciones de aprendizaje, principalmente el planteamiento de problemas o situaciones problemáticas. Cuando yo le planteo al estudiante una situación problemática, entonces él se ve obligado a, para resolverla, poner en juego conocimientos, habilidades y actitudes. Imagínense que yo le plantearía a mis estudiantes la siguiente situación. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si es que en estos momentos se anula, se cancela la posibilidad de dar créditos a las personas, ¿no? ¿Qué ocurriría? Les planteo un problema. Entonces ellos ponen en juego sus conocimientos del sistema crediticio, del sistema financiero, de todo lo que eso implica. Habilidades para construir un razonamiento y actitudes de búsqueda de información con responsabilidad, con criterio. Cuando el estudiante, haciendo uso de conocimientos y creando otros, haciendo uso de habilidades mentales y haciendo uso de sus actitudes, va a poder ir desarrollando. Entonces, solo se resuelven problemas cuando el estudiante o el sujeto pone en práctica estos tres elementos, combina capacidades. La otra posibilidad para trabajar competencias, además de las situaciones problemáticas, es los productos. Cuando el estudiante tiene que elaborar, construir, redactar un producto, pues entonces es en ese instante en el que él se ve prácticamente motivado para aplicar estos tres elementos que les estábamos mencionando. Supongamos que le digamos al estudiante que elabore una cartilla vial de la zona de la institución educativa para promover prácticas responsables de cultura vial. Entonces tendría que en primer lugar poner en juego sus conocimientos, los símbolos, las señales de tránsito y cuáles existen en los alrededores. Tendría que poner en juego habilidades para observar, para registrar información, para sistematizar información, y tenía que también poner en juego actitudes como el respeto, la responsabilidad ciudadana. Entonces, con situaciones problemáticas y con productos, el estudiante combina capacidades. ¿Para qué?
para lograr determinados propósitos. Generalmente los propósitos son resolver problemas y lograr o desarrollar productos, siempre con un sentido ético y vinculadas al contexto. ¿Qué son las capacidades? Son cualidades que se deben desarrollar. ¿Okay? Las capacidades se desarrollan progresivamente y suponen manejo adecuado de determinadas habilidades, habilidades que todos poseemos, pero que cuando se van desarrollando progresivamente se convierten, se fortalecen las capacidades. Cada área curricular tiene su enfoque de área. Nuestras áreas de desarrollo personal y ciudadanía tienen también su enfoque o sus enfoques. Se habla del enfoque de desarrollo personal, que implica promover el desarrollo de la persona, el desarrollo de sus potencialidades para contribuir con la sociedad. También está el enfoque de las ciencias sociales, que es el enfoque de ciudadanía activa, es decir, está bien aprender la historia, la geografía, la economía, pero para convertirse en un ciudadano pues, que aporte positivamente a la sociedad. Los desempeños son la descripción de los niveles de desarrollo de las competencias, es decir, una competencia es transversal, 3 niveles, 7 ciclos en la misma competencia. ¿Ok? Sin embargo, para cada ciclo se establece un estándar de aprendizaje, es decir, es la competencia para un ciclo. La competencia es la misma, los estándares van variando ciclo a ciclo. ¿Cómo se refleja que el estudiante haya desarrollado ya ciertos estándares? Bueno, se refleja en los desempeños, que tienen que ser observables al docente. ¿Y qué son los estándares? Como decíamos, son descripciones del desarrollo con la competencia. La competencia es una, los estándares son 8. Uno para cada ciclo y el último, el octavo, es el estándar relacionado con el desempeño destacado. ¿Ok? Y permiten al estudiante y al docente identificar cuál es su situación de aprendizaje con respecto al logro de la competencia, si se va por buen camino o no, y permite tomar medidas en el proceso. Entonces, las definiciones claves que ya ustedes habían, digamos, analizado, que la competencia como la facultad para combinar capacidades. Competencia, combinar capacidades. Capacidades son los conocimientos, las habilidades y las actitudes. ¿Ok? Los estándares son descripciones del desarrollo de la competencia, es decir, la competencia es una, los estándares plantean cómo se va desarrollando ciclo a ciclo cada competencia. Y los desempeños son descripciones específicas que demostrarían que el estudiante está desarrollando competencias. Muy bien, el perfil de egreso se relaciona entonces con todos estos elementos. Las competencias que se trabajen más los enfoques transversales van a garantizar que se logre el perfil de egreso. Bien, así es como llegamos a la programación curricular anual. Programación anual. Debemos precisar que la programación anual para secundaria como tal no existe, porque todavía no
no se está implementando, pero lo que ya se tiene es una cartilla de programación de primaria, y de ahí se han recogido algunos elementos. Bueno, en primer lugar, un elemento clave aquí es los propósitos de aprendizaje. Recordemos que los propósitos de aprendizaje contienen competencias, pero también enfoques transversales. ¿Ya? Entonces, primero van las competencias y luego vamos a ver que se agregan los enfoques transversales. ¿Listo? Entonces, ambos son los propósitos de aprendizaje. También debemos precisar que otra diferencia con las programaciones curriculares anteriores era que se integran en la programación anual las competencias de área: construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos. Se integran estas competencias de área con las dos competencias transversales. Recordarán que mencionábamos hace un momento. Competencia transversal 1: se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TIC. Competencia transversal 2: gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Entonces, las competencias ya no son 3, sino ahora son 5. En ciencias sociales, por supuesto que en desarrollo personal y ciudadanía serían 4, 2 de área y 2 competencias transversales. Se asume pues que en cada bimestre, ojalá fuera en cada unidad, se trabajen todas las competencias. Eso sería lo ideal. ¿Ok? Bien. Segundo. Tercer elemento, los enfoques transversales también como propósito de aprendizaje. La organización de las unidades didácticas según el tiempo, y los nombres de la unidad. Los nombres de las unidades surgen a partir de las situaciones significativas. Por ejemplo, elaboramos un documental sobre el uso productivo de los dispositivos electrónicos en el sistema financiero. ¿Ok? Primero tendríamos que plantear o proponer las situaciones significativas para saber, o a partir de ahí se desprenderían los títulos de unidad. Nótese aquí también que se sugiere que por cada bimestre o trimestre se cuente con 1 o 2 unidades didácticas. Otra diferencia, se nota, se dan cuenta, unidad 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ya no hay esa distinción entre proyecto de aprendizaje, módulo de aprendizaje o unidad de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto las unidades de aprendizaje que antes eran pues o se formulaban a partir de un núcleo temático, hoy no, tanto las unidades como los proyectos parten de problemáticas que son las situaciones significativas. ¿Ok? 2. Anteriormente solo los proyectos eran los que culminaban pues en un producto. Hoy no, las unidades de aprendizaje también se consideran que debe culminar en productos. Por lo tanto, ya no hay mucha diferencia entre un proyecto de aprendizaje y una unidad de aprendizaje. Por lo tanto, simplemente se denominan 1, 2, 3, 4, etc. Muy bien. Hemos creído conveniente incluir aquí el estándar del ciclo. Hemos creído conveniente incluir el estándar del ciclo, porque esto nos sirve siempre de referencia. Dentro de los materiales que les vamos a dejar,
a colgar está, miren ustedes, permítanme compartir el programa curricular, pero el programa curricular es uno solo, pero nosotros lo hemos particionado por áreas curriculares, porque generalmente a nosotros nos interesa nuestra parte de ciencias sociales o desarrollo personal. Entonces tú vas aquí directamente a el programa curricular en el área que te corresponde. Por ahí no está buscando. Bien, aquí encontramos las competencias, luego las capacidades. Estas son las capacidades, por ejemplo, de la primera competencia de ciencias sociales. Construye interpretaciones históricas. Miren, esta es una diferencia también. Previamente, me estoy refiriendo a la modificatoria del 2015, una competencia se desglosaba en un conjunto de capacidades y cada capacidad se desglosaba en un conjunto de indicadores de desempeño, se llamaban en ese entonces. Hoy la competencia, es cierto, se desglosa, se desagrega en capacidades, pero ya no existe que las capacidades se desglosan en desempeños. Al trabajar un desempeño, estás desarrollando el conjunto de capacidades. Supongamos, ¿no? Como ejemplo, a ver. Si el estudiante tiene que aprender a clasificar causas y consecuencias, por ejemplo, de las invasiones bárbaras. Clasifica causas y consecuencias. La pregunta es, cuando él clasifica causas y consecuencias, ¿estaría desarrollando estas tres capacidades? Tiene que buscar información, procesarla, validarla, etc. y hacer interpretación. Correcto. Cuando el estudiante va a clasificar causas y consecuencias de las invasiones bárbaras, tiene que comprender el tiempo histórico, es decir, cuál es la secuencia, primero qué sucede, cuáles son el inicio, cuál es el proceso y cómo el hecho histórico se va consumando. Eso tendría que también desarrollar la habilidad, la secuenciación. Y a partir de ello dar explicaciones acerca de las invasiones bárbaras. Entonces, al trabajar un desempeño se desarrollan todas o la mayoría de las capacidades que están ahí. Y por eso es que ahí menciona, cuando el estudiante construye interpretaciones históricas, combina las siguientes capacidades. Entonces, no se trabajan aisladamente las capacidades, sino de manera integral. Muy bien. Aquí vamos a encontrar otro elemento que es interesante que ustedes se den cuenta. Tenemos las competencias, tenemos las capacidades, tenemos los desempeños. ¿Y dónde están los contenidos? Nótese que los contenidos, bueno, ahora se llama campos temáticos y conocimientos. Campos temáticos cuando son más amplios y conocimientos cuando son más específicos. Están insertados en los desempeños. Con la ruta de aprendizaje, los campos temáticos se planteaban a través de una lista de temas. Aquí no, por ejemplo, todo esto sería el campo temático de este grupo. Es decir, los hechos históricos desde el origen de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y de los primeros pobladores hasta los estados regionales. Estos son los conocimientos, estos son los campos temáticos, ¿ok? Entonces ya no tenemos que buscar en otro lugar, sino que aquí mismo en los desempeños están presentes los conocimientos o campos temáticos. ¿Listo? Muy bien. Entonces regresamos a nuestra programación anual. Y
nos vamos a dar cuenta que lo ideal es que cada padre de familia o cada integrante, cada agente educativo se involucre en el logro de todas las competencias y del logro del perfil de egreso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es la estructura de la programación anual. Los enfoques transversales que se van a trabajar en las diferentes unidades. Ojo que tendríamos que elegir el enfoque transversal. Lo ideal es a nivel de todo. Si es a nivel de toda la institución, en la primera unidad vamos a trabajar tal enfoque, sería genial. Y sería genial porque solo se cambian actitudes, hábitos, siempre y cuando pues sean los estudiantes los que vayan practicándolo de manera progresiva hasta que sin darse cuenta ya han incorporado ese valor, esas actitudes en sus prácticas cotidianas. ¿Ok? Es principalmente animarse a vivir una experiencia educativa, una experiencia pedagógica. Muy bien, con esto hemos concluido. En la próxima sesión vamos a trabajar un insumo que es base para elaborar estos títulos de unidad. Me refiero a la situación significativa. ¿Listo? Hasta una nueva oportunidad. Gracias.